En un foro donde la gente cuenta lo que le pasó de verdad, esta historia empezó con una caja de cartón sobre la mesa de la cocina y un álbum con tapa azul encima. Margaret Miller, enfermera de turno nocturno desde hace años, había llegado a casa con esa mezcla de cansancio que se pega a la ropa y un nudo que no se iba del pecho. Había pasado por el ensayo de la boda solo para dejar el regalo que preparó a mano. Fotos plastificadas, tickets de autobús guardados porque marcaron momentos, la pulsera. Del hospital del primer ingreso de Daniel cuando era niño. Al abrir la puerta no encontró abrazos ni agradecimientos. Encontró una frase corta, limpia de emoción, que la dejó vacía por dentro. Volvió al metro con el álbum apretado contra el pecho, sin mirar a nadie, y llegó a su cocina como se llega de una guardia dura, en silencio. Se sentó, pasó una a una las páginas con dedos que olían a desinfectante, y sintió que todo lo dado por hecho, que la familia se sostiene con actos concretos, había roto en un pasillo a metros de una sala con lucecitas y risas ajenas. Esa noche no hubo televisión, ni música, ni mensajes respondidos. Solo el zumbido del refrigerador y el teléfono vibrando sobre el mantel, con llamadas que ella no quiso leer. Margaret pensó en los años de doble turno, en las navidades con uniforme, en las veces que dijo sí a horas extra para que a Daniel nunca le faltara nada. El álbum estaba abierto en la página de la graduación universitaria. El birrete torcido, la sonrisa grande, su propia cara al fondo, desarreglada y feliz. No lloró de inmediato. Primero llegó una calma rara, esa en la que uno entiende que no necesita exponerse a un lugar donde no la quieren. Apagó el celular, guardó el vestido azul que había colgado en la puerta del armario y tomó una decisión simple, concreta, como las decisiones que toman las personas cansadas y dignas. Al día siguiente no iría a la boda, no como castigo, no por orgullo, por respeto propio, porque nadie merece sentarse en una ceremonia sabiendo que la prefieren fuera. A la mañana siguiente, Nueva York seguía su ritmo como si nada. El ruido de los autos en la avenida. El olor a café del vecino que siempre madrugaba. El sonido lejano del tren elevándose sobre Queens. Margaret se vistió sin pensar demasiado, solo para mantener una rutina. En la mesa seguía el teléfono lleno de mensajes, algunos cariñosos, otros inquisitivos. Todos preguntando si estaba bien. No respondió ninguno. Hizo su café, se sentó, junto a la ventana y miró el vestido azul colgado frente a la luz. Era bonito, sobrio, comprado con meses de ahorro. Lo había imaginado para un día de orgullo, no de exclusión. Y mientras la ciudad se movía como si no existieran madres con el corazón en pedazos, ella se permitió algo que no hacía desde hacía años: quedarse quieta. Cuando el reloj marcó el mediodía, sonó el teléfono otra vez. Primero fue la hermana de Margaret, luego un primo, todos hablando deprisa. La ceremonia no había comenzado, decían, porque algo había pasado. Jessica había desaparecido del vestidor. Daniel buscaba explicaciones. Los invitados esperaban confundidos. Margaret sintió un escalofrío y se limitó a escuchar. Minutos después, la voz de su hermana rompió en llanto. El matrimonio se había cancelado. Las fotos, los rumores, la traición, todo estalló en cuestión de minutos, y mientras la ciudad seguía respirando al ritmo de los bocinazos, en un pequeño apartamento en Queens, una madre entendía que, a punto 100 veces, no estar presente es lo que detiene una tragedia. La noticia se extendió rápido, como suele pasar cuando el escándalo tiene vestidos caros y una iglesia reservada. En cuestión de horas, las redes sociales estaban llenas de fotos de la novia huyendo del lugar, de mensajes crípticos, de versiones inventadas. Margaret no sabía qué creer hasta que su propio hijo la llamó, con una voz rota que no había escuchado desde que él era un niño. Le contó todo, que había descubierto los mensajes entre Jessica y su jefe, que un amigo le mostró las pruebas minutos antes de entrar al altar, que su mundo se había derrumbado mientras los invitados aplaudían sin saber lo que pasaba. Ella escuchó en silencio, con las manos temblando, sabiendo que esa llamada era un grito desde el fondo de una herida nueva. Durante el resto del día, Margaret no salió de casa. Encendió la televisión solo para confirmar que todo era real. Y allí estaban, los noticieros repitiendo los titulares, las imágenes de la iglesia cerrada, los rostros confundidos de los invitados. Lo que no esperaba era ver su propio nombre en medio de todo. Las primeras versiones decían que la madre del novio había saboteado el matrimonio, que había manipulado a Daniel para hacerlo desistir, que sus celos y resentimiento eran conocidos por todos. Era como si alguien hubiera dado vuelta a la historia y la hubiera pintado como villana.
Cerró la televisión de golpe, respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo tuvo miedo de salir a la calle. Esa noche las redes se volvieron una tormenta. Comentarios anónimos, fotos recortadas, titulares que jugaban con palabras como madre controladora y boda arruinada por celos. Margaret no entendía de algoritmos ni de estrategias mediáticas, pero comprendía el tono de la crueldad. Era el mismo que había visto en las salas de espera de los hospitales cuando alguien disfruta ver al otro rendirse. Revisó su teléfono y los mensajes que antes eran de apoyo ahora estaban llenos de acusaciones. Viejas compañeras de trabajo que apenas saludaban en el pasillo le escribían con ironía. Parientes lejanos pedían su versión. Y ella, agotada, solo pensaba en su hijo. Daniel no merecía eso, no después de todo lo que había pasado. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir algo parecido a alivio. Él se había librado de una mentira antes de que fuera demasiado tarde. Pasaron 2 días en los que Margaret apenas comió o durmió. Intentó concentrarse en las pequeñas rutinas: regar las plantas, doblar la ropa, escuchar el ruido del barrio. Pero la tensión era constante. Cada vez que el teléfono vibraba, su estómago se encogía. Hasta que una mañana llegó un sobre grueso con un sello legal. Lo abrió sin entender al principio lo que decía: demanda por interferencia en relaciones contractuales y difamación. Era una frase larga que sonaba a castigo. Llamó a su amiga Linda, secretaria en un bufete, para que le explicara. Cuando Linda leyó el documento, se quedó en silencio un largo rato antes de decirle: «Te están usando, Maggie. Todo esto es un plan». Y en ese momento, la enfermera que había pasado la vida resolviendo urgencias ajenas, entendió que ahora le tocaba salvarse a sí misma. Linda llegó esa misma tarde con una carpeta llena de papeles y una expresión que mezclaba rabia y preocupación. Se sentaron en la cocina, con el ventilador haciendo un ruido seco, y repasaron cada página. Los Hayes, la familia de Jessica, estaban prácticamente en bancarrota. Habían perdido propiedades, inversiones, y hasta la empresa del padre estaba a punto de ser embargada. Todo el matrimonio había sido una estrategia: usar el salario y la reputación de Daniel como salvavidas financiero. Linda le mostró las cláusulas del contrato prenupcial. Había porcentajes, cuentas conjuntas, y una frase que dejaba claro que casi todo el ingreso futuro de Daniel pasaría a nombre de la familia de su esposa. Margaret no podía creerlo. No porque dudara, sino porque el golpe de realidad era tan grande que sentía vergüenza de no haberlo visto antes. Durante horas, Margaret y Linda buscaron nombres, compararon fechas, imprimieron documentos. La enfermera, acostumbrada a la precisión de los medicamentos y los informes clínicos, aplicó ese mismo rigor en reunir pruebas. Quería entender todo antes de enfrentar a nadie. Daniel, por su parte, seguía en silencio, encerrado en su apartamento, sin responder llamadas. Ella no insistió. Sabía que el dolor de un hijo también necesita espacio. Cuando terminó de revisar el último correo impreso, Margaret se recostó en la silla y miró las luces de la ciudad por la ventana. Recordó una frase que solía repetirle a sus pacientes más jóvenes: la verdad no siempre sana rápido, pero siempre evita infecciones. Y por primera vez comprendió que esa verdad también era para ella. Los días siguientes fueron una mezcla de cansancio físico y claridad mental. Margaret, que había pasado media vida resolviendo crisis ajenas, empezó a moverse, con la calma de quien sabe que tiene razón, aunque el mundo entero piense lo contrario. Guardó cada documento en sobres numerados, anotó fechas, imprimió copias, todo con esa precisión casi quirúrgica que le había dado su oficio. En el barrio, algunos la evitaban. Otros, en silencio, le dejaban pequeños gestos de apoyo. Una vecina le ofreció pan recién hecho. Un enfermero del hospital le escribió que creía en su versión. Daniel seguía ausente, procesando el desastre a su manera, y Margaret lo siento sin sí. Entendía. Sabía que no podía forzar el reencuentro, que los hijos necesitan descubrir la verdad por sí solos, incluso cuando la madre ya la conoce. Una tarde, mientras ordenaba los papeles sobre la mesa, miró el álbum azul que seguía allí, intacto. Lo abrió y encontró la foto de Daniel con apenas 8 años, sonriente, con un helado derritiéndose en la mano. En ese momento, la duda la golpeó. ¿Había hecho bien en no ir a la boda? Pero al pensar en la humillación de aquella noche, supo que sí. Su ausencia fue el único acto de respeto hacia sí misma. Y si alguien que está viendo esta historia ha llegado hasta aquí, quizás entienda ese tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Cuéntame desde dónde estás viendo esto, si alguna vez te sentiste así.
Esas coincidencias humanas también sostienen a quien escribe y a quien escucha. Con una respiración profunda, Margaret cerró el álbum y decidió. Ya no sería espectadora de su propio dolor. Al día siguiente, Margaret llamó al hotel donde los Hayes habían organizado una cena privada. No era una invitación abierta, pero ella sabía que asistirían todos, incluso Daniel, arrastrado por el deseo de cerrar el tema de una vez. Se vistió con el mismo vestido azul que había guardado para la boda. No para revivir el dolor, sino para recuperar su lugar. Caminó por las calles de Manhattan como si fueran un pasillo de hospital antes de una cirugía. Con miedo, pero también con propósito. El aire estaba cargado de humedad y ruido, pero en su cabeza solo había silencio. Al llegar al vestíbulo del hotel, vio las flores, los flashes de los teléfonos, las sonrisas forzadas. Todo lucía igual que el día de la ceremonia cancelada, solo que ahora las apariencias olían a mentira. La cena se desarrollaba en un salón cerrado, con música tenue y copas llenas de vino caro. Margaret entró sin anunciarse. Algunos se giraron sorprendidos, otros fingieron no verla. En la mesa principal estaban los Hayes, impecables, y su hijo, visiblemente agotado. Nadie habló al principio. Ella se acercó despacio con una carpeta de cartón bajo el brazo. La colocó sobre la mesa, la abrió y dejó ver los documentos, registros de bancarrota, correos electrónicos, el contrato prenupcial completo. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas de codicia. El silencio se volvió pesado, tan espeso que ni el sonido de los cubiertos logró romperlo. Margaret no alzó la voz, no necesitaba gritar. Solo dijo, «Aquí está la verdad que tanto negaron». Daniel levantó la mirada y emitió síntomas. Por primera vez, entendió todo sin necesidad de explicaciones. Jessica intentó reaccionar, pero las palabras se le enredaron. Dijo que todo era un malentendido, que los documentos eran antiguos, que las fotos no probaban nada. Sin embargo, Margaret permaneció inmóvil, sosteniendo su mirada con la serenidad de quien ha visto morir demasiadas excusas en las salas de urgencias. Cada vez que Jessica intentaba hablar, Daniel revisaba otro papel, otro correo, otra cifra. El rostro de su hijo cambiaba, como si cada línea que leía borrara un pedazo de la historia que creía conocer. Los Hayes, sentados a su lado, evitaban su mirada. El padre de la novia sudaba. La madre, con la espalda recta, bebía sorbos pequeños de vino. En esa mesa cargada de porcelana y culpa, Margaret no era una intrusa, era la única persona que no tenía nada que esconder. Cuando Daniel terminó de leer, se hizo un silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el ruido de un tenedor cayendo al suelo. Entonces él pronunció las mismas palabras que Jessica le había dicho a su madre en la puerta del ensayo. «Tú no eres parte de esta familia». Pero esta vez, dirigidas a ella, a la mujer que había jugado con su vida. Jessica bajó la mirada, sin lágrimas ni defensa posible. Margaret observó la escena sin alegría, pero con una paz extraña. No era venganza lo que sentía, sino alivio. Su hijo finalmente veía con claridad. Era como si una venda hubiera caído no solo de sus ojos, sino también del vínculo entre ambos, liberándolo de una ilusión cuidadosamente construida. Cuando todo terminó, nadie aplaudió ni levantó la voz. Margaret simplemente tomó su carpeta y salió del salón. El pasillo del hotel estaba cubierto de espejos, y en cada uno de ellos vio un reflejo distinto. La madre cansada, la enfermera firme, la mujer que por fin había dejado de justificarse. Afuera llovía, una de esas lluvias finas que mojan sin que uno lo note al principio. Caminó sin paraguas, dejando que el agua le limpiara el maquillaje y el cansancio. La ciudad, indiferente, seguía viva. Taxis pasando, parejas discutiendo, alguien tocando un saxofón en la esquina. Por primera vez en mucho tiempo, Margaret no se sintió invisible. Había recuperado su voz no con gritos, sino con hechos. Y eso, en su mundo silencioso, valía más que cualquier disculpa pública. Esa misma noche, Linda fue a visitarla. Llevaba en la mano una memoria USB con todos los documentos digitalizados. Se sentaron frente a la computadora, revisando una a una las pruebas, esta vez no como amigas, sino como dos mujeres conscientes de que tenían algo grande entre manos. Linda sugirió enviarlo a una periodista conocida suya, alguien con reputación de publicar historias difíciles sin ceder a presiones. Margaret dudó unos segundos. No quería venganza, solo limpiar su nombre. Pero al recordar las amenazas, las mentiras en las redes y la forma en que todos habían creído en esa farsa, asintió en silencio. Prepararon un correo,
con los archivos, el relato completo de los hechos y un asunto simple: la verdad detrás de un matrimonio cancelado. La periodista respondió al día siguiente casi de inmediato. Le pidió una llamada breve para confirmar los datos, y Margaret, con la voz aún insegura, relató todo sin adornos. Los años de sacrificio, la exclusión en la puerta del ensayo, la manipulación mediática, la demanda. Al otro lado de la línea, la reportera no la interrumpió ni una sola vez. Solo al final dijo: «Esto merece ser contado con respeto». En menos de 48 horas, la historia estaba publicada en el sitio principal de noticias. El título era contundente: el esquema financiero detrás de una boda de lujo en Nueva York. Las fotos del contrato prenupcial y los registros de bancarrota llenaban la pantalla, y en el centro una imagen discreta: Margaret con su uniforme de enfermera, tomada de un retrato familiar antiguo. La publicación se volvió viral en cuestión de horas. Donde antes había insultos, ahora había disculpas. Desconocidos la llamaban valiente, ejemplo, madre de verdad. Margaret no se dejó llevar por la euforia. Sabía que las redes son tan volátiles como el humo. Pero ver su nombre despejado de mentiras le devolvió una paz que creía perdida. Daniel fue el primero en escribirle. No un mensaje largo, sino 3 palabras que ella leyó con lágrimas contenidas. «Te creo, mamá». Esa simple frase valía más que cualquier titular. En su apartamento, frente al mismo álbum, azul que había guardado como un símbolo de fracaso, ahora vio algo distinto. No un recordatorio de pérdida, sino la evidencia de que incluso los silencios pueden decirlo todo. En los días siguientes, periodistas, abogados y curiosos comenzaron a rondar su edificio. Algunos querían entrevistas, otros buscaban detalles. Margaret evitó todo eso. No quería ser una figura pública, solo una mujer que había defendido su verdad. Volvió a trabajar al hospital, aunque sus compañeras la miraban distinto, con respeto. En los pasillos, los pacientes le sonreían, como si su historia hubiera pasado a ser parte del rumor colectivo de la ciudad. Por las noches, el sonido de las ambulancias le recordaba que la vida seguía, que la gente sufría y sanaba todos los días. Esa rutina tan conocida se convirtió en su refugio. Porque entre los turnos, las luces frías y el olor a desinfectante, encontraba el único tipo de paz que siempre había entendido: la de servir sin esperar nada. Daniel, mientras tanto, había retomado su trabajo en el bufete donde hacía prácticas. Lo que había vivido lo marcó profundamente, pero también le dio una claridad nueva. Cuando fue a visitar a su madre, no hubo discursos ni disculpas elaboradas. Solo se quedaron en silencio un rato, compartiendo una taza de café. Margaret lo miró y pensó en lo irónico que era todo. El mismo hijo que un día creyó que ella interfería, ahora sabía que sin su intervención, todo habría terminado en desastre. Hablaban poco, pero bastaba una mirada para entender lo que el otro sentía. En algún momento, él le tomó la mano y dijo: «No sé cómo agradecerte». Ella sonrió, apretando su mano con suavidad. No hacía falta más. Con el paso de las semanas, el caso se convirtió en tema nacional. Programas de televisión lo analizaban, opinólogos de Internet discutían sobre moral y dinero, y algunos portales amarillistas intentaban reconstruir la historia de Jessica como si fuera una víctima. Pero la mayoría entendió la verdad. Lo que había pasado era un fraude emocional y económico cuidadosamente planificado. Margaret observaba todo desde su sala, sin rencor. En lugar de disfrutar del revuelo, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que detrás de cada escándalo hay vidas reales, cicatrices que no se ven en pantalla. Linda le insistía para que diera una entrevista, pero ella se negaba. «Ya hablé una vez y fue suficiente», le decía. Su intención nunca fue destruir a nadie, solo recuperar la dignidad que le habían arrebatado. Con mentiras. Una noche, mientras guardaba los documentos en una caja, pensó en todo lo que había aprendido, que la verdad, cuando se sostiene con pruebas, no necesita gritar, que el silencio también puede ser una defensa, y que el amor de una madre no se mide por cuántas veces protege, sino por cuándo sabe dejar que el hijo camine solo. Afuera, la ciudad brillaba bajo la lluvia, y por primera vez en mucho tiempo, Margaret no sintió que debía esconderse del mundo. Se preparó una cena sencilla, encendió una vela y se permitió disfrutar del sonido tranquilo de la lluvia en la ventana.
A veces, pensó, la vida se resume en eso. Sobrevivir a la tormenta sin perder la capacidad de encender una luz. El domingo siguiente, Margaret y Daniel fueron juntos al parque donde solían ir cuando él era niño. Llevaban 2 cafés y el álbum azul. Se sentaron en el mismo banco de siempre, frente al lago, en silencio. La brisa movía las hojas y el ruido de los patos rompía la quietud. Daniel hojeó las páginas con una expresión distinta. Ya no de culpa, sino de gratitud. «Nunca entendí cuánto hiciste por mí hasta que todo esto pasó», le dijo, con la voz entrecortada. Ella no respondió, solo lo miró con esa mezcla de orgullo y ternura que los años no borran. El sol se filtraba entre los árboles y por un instante todo pareció simple otra vez. Madre e hijo, sin máscaras, sin público, sin juicios. Solo 2 personas que habían sobrevivido a la mentira. Esa misma tarde, mientras caminaban de regreso, Margaret miró su reflejo en el vidrio de una tienda y se reconoció. No como la víctima del escándalo, ni como la heroína que todos admiraban, sino como una mujer que había aprendido a resistir. Y si estás escuchando esta historia hasta aquí, compártela con alguien que necesite recordar que el silencio también puede ser una forma de fuerza. No siempre hace falta gritar para defender la verdad. A veces basta con sostenerla, incluso cuando nadie te cree. Margaret respiró hondo, apretó la mano de su hijo y siguió caminando, convencida de que no hay mayor justicia que vivir en paz después de haber sido honesta. Con el paso del tiempo, la historia fue perdiendo espacio en los medios, como pasa con todo. Nuevos escándalos ocuparon los titulares, nuevos dramas reemplazaron el suyo, pero para Margaret eso fue un alivio. Volver al anonimato era como volver a casa. Se concentró en su trabajo, en cuidar a sus pacientes, en preparar el café por las mañanas sin mirar el teléfono. En el hospital, algunos todavía la reconocían, y ella sonreía con amabilidad, pero sin ganas de hablar del tema. Había entendido que la vida no necesitaba una audiencia para tener sentido. Lo que más disfrutaba era lo cotidiano. Las charlas con Linda al salir del turno, las llamadas breves de Daniel, los paseos tranquilos los domingos. En esos gestos sencillos encontraba una felicidad más real que cualquier titular. Daniel, por su parte, empezó a destacarse en su carrera. Trabajaba con dedicación, pero con una mirada más crítica hacia el poder y la corrupción. La experiencia con los Hayes lo había cambiado profundamente. Ya no buscaba reconocimiento ni validación externa. Su mayor logro era saber que podía mirar a su madre sin sentir vergüenza. En más de una ocasión le pidió consejos sobre casos difíciles, y Margaret lo escuchaba con atención, orgullosa de ver en él la misma ética que ella había intentado inculcarle desde niño. Habían pasado por una tormenta, pero de esas que limpian el aire y dejan todo más claro. Y aunque nunca lo dijeron en voz alta, ambos sabían que ese desastre había sido, en el fondo, una salvación. Un año después, Margaret recibió una carta inesperada. Venía del colegio donde Daniel había estudiado de niño. Dentro había una invitación. Querían rendir homenaje a las madres que habían trabajado en servicios esenciales durante las crisis sanitarias. Al principio dudó en ir, pero Daniel insistió. «Esta vez no por mí, sino por ti», le dijo. El día del evento, Margaret llegó con su uniforme planchado y una expresión serena. Al subir al pequeño escenario para recibir el reconocimiento, sintió una emoción contenida. No por el aplauso, sino por entender que su vida, con todo lo que había sufrido, había dejado una huella digna. Mientras sostenía el diploma, recordó la noche en que Jessica la había echado de la puerta, y pensó en lo mucho que había cambiado desde entonces. Después del acto, madre e hijo salieron a caminar por las calles de Brooklyn. El aire era fresco, y la ciudad tenía ese brillo particular de los días en que todo parece posible. Margaret miró a Daniel de reojo, notando cómo se había transformado en un hombre firme, más fuerte, pero también más empático. Él le preguntó si alguna vez había deseado hacer algo diferente con su vida. Ella sonrió y respondió. Tal vez descansar un poco más, pero no cambiaría nada. Y lo decía de verdad. Cada turno, cada noche en vela, cada lágrima, incluso cada humillación, la habían traído hasta ese momento. Por fin comprendía que su mayor triunfo no fue evitar el dolor, sino sobrevivir a él sin perder su esencia. Con el tiempo, Margaret comenzó a escribir pequeños textos en un cuaderno que guardaba junto al álbum azul. No eran grandes reflexiones ni frases de libro, solo fragmentos de memoria. Hoy dormí 8 horas seguidas. Linda me trajo pan caliente.
Daniel sonrió sin tristeza. Esos apuntes se convirtieron en su manera de agradecer las cosas que antes pasaban desapercibidas. Cuando sentía ansiedad o tristeza, los releía y se recordaba a sí misma que había sobrevivido a algo mucho peor. Ya no buscaba justicia, ni reconocimiento, ni siquiera disculpas, solo tranquilidad. Y en esa búsqueda simple descubrió un tipo de libertad que nunca había tenido. La que nace cuando una persona deja de necesitar que los demás validen su historia. Una tarde, mientras doblaba sábanas limpias en el hospital, escuchó a dos enfermeras jóvenes hablando sobre la mujer del caso Miller. Seth y Ozzy rieron, contaron su versión distorsionada de los hechos sin saber que ella estaba justo detrás. Margaret no se ofendió. Se limitó a seguir doblando, pensando que la verdadera historia rara vez se conoce completa. En el fondo, le causó ternura ver cómo su nombre ya era casi una leyenda urbana. Cuando se fue del turno, el sol se ponía entre los edificios y el ruido del tráfico le pareció menos agresivo. Pensó que tal vez ese era el cierre perfecto, que la gente la recordara a su manera, mientras ella seguía viviendo, sin rencor, con dignidad y una calma ganada a pulso. Con los meses, Linda la convenció de asistir a un grupo comunitario que se reunía los sábados en la biblioteca del barrio. Eran personas que compartían historias de pérdidas, engaños, rupturas o nuevas oportunidades. Al principio, Margaret solo escuchaba, pero un día, sin planearlo, tomó la palabra, habló sin guión, relatando cómo había sentido vergüenza, miedo y rabia, pero también cómo, poco a poco, había recuperado su centro. No mencionó nombres ni detalles, no hacía falta. La gente la escuchó en silencio, y al final, varias mujeres se le acercaron para agradecerle. Una de ellas le dijo: «Yo también me quedé fuera de una puerta una vez». Ese comentario la conmovió más que cualquier premio o titular, porque entendió que su historia, contada con sencillez, servía para que otros recordaran que la dignidad también se defiende en silencio. Después de esa reunión, Margaret comenzó a ir cada semana. No sí para hablar, sino para acompañar. Preparaba café, ordenaba sillas, llevaba galletas. Era su manera de devolver algo al mundo sin ruido ni alardes. Linda solía bromear diciendo que ahora era la enfermera de las almas rotas, y Margaret respondía con una sonrisa cansada pero sincera. En el fondo, le gustaba esa nueva versión de sí misma, más tranquila, más sabia, menos dispuesta a cargar culpas que no le pertenecían. Ya no necesitaba justificar sus decisiones, sabía que había hecho lo correcto. A cientos o cientos veces, cuando regresaba a casa y pasaba frente al espejo, se miraba y decía en voz baja: «Valió la pena». Y por primera vez, lo creía de verdad. Una mañana de otoño, mientras caminaba hacia el hospital, Margaret se detuvo frente a una florería. En el escaparate había lirios blancos, las flores favoritas de su madre. Sin pensarlo, compró un ramo pequeño y lo llevó consigo al trabajo. Lo colocó en la sala de descanso, al lado de la máquina de café. Nadie sabía el motivo, pero todos notaron el cambio en el ambiente, el olor fresco, la calma. Para Margaret, ese gesto era una forma de cerrar el ciclo, de rendir homenaje no solo a su madre, sino también a todas las mujeres que habían soportado más de lo que el mundo imaginaba. Cuando Linda le preguntó por qué lirios, ella solo respondió: «Porque crecen incluso donde nadie los planta». Y en esa frase estaba condensada toda su historia. Esa noche, al volver a casa, encontró un sobre en el buzón. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Jessica. Las primeras líneas eran torpes, llenas de excusas, pero el tono cambiaba hacia el final. Pedía perdón. Decía que estaba viviendo en otra ciudad, lejos de todo, y que necesitaba empezar de nuevo. Margaret la leyó en silencio, sin rabia ni compasión. Simplemente la dobló y la guardó en el álbum azul, entre las páginas del capítulo que ya había cerrado. No respondió. No porque guardara rencor, sino porque entendió que a veces el perdón no requiere palabras, sino distancia. Cerró el álbum, preparó una taza de té y dejó que el sonido de la tetera llenara el silencio cómodo de su hogar. Con el invierno llegaron las primeras nevadas y Margaret empezó a notar el paso del tiempo en su cuerpo. Las manos le dolían un poco más después de los turnos y las escaleras del metro se hacían más largas, pero al mismo tiempo sentía que su mente nunca había estado tan despierta. Cada día encontraba pequeños motivos para seguir: una conversación amable, un paciente que mejoraba, un mensaje breve de Daniel. En una de esas noches frías, mientras miraba caer la nieve desde la ventana, pensó en todo lo que había cambiado en un solo año. No había grandes triunfos, ni riquezas, ni fama.
pero sí algo mucho más valioso: paz interior. Y entendió que, para quien vivió tanto tiempo en medio del ruido, la paz es la mayor forma de éxito. En febrero, Daniel la invitó a conocer su nueva oficina. Era un espacio pequeño, pero lleno de energía y libros abiertos. Al entrar, Margaret vio encino una repisa el álbum azul, el mismo que una vez fue símbolo de dolor. Su hijo lo había enmarcado, dejando abierta una página con la foto de ambos en su primer día de escuela. «Para no olvidar de dónde vengo», le explicó. Ella lo miró emocionada, con el orgullo silencioso de las madres que no necesitan decirlo. Almorzaron juntos en un restaurante modesto, y él le habló de sus planes para ofrecer ayuda legal gratuita a personas estafadas. Margaret sonrió. Sabía que todo lo vivido había servido para formar al hombre justo que ahora tenía delante. Esa noche, al regresar a casa, Margaret encendió una lámpara y escribió la última página de su cuaderno. No buscó frases bonitas ni moralejas, solo escribió: «Hoy estoy bien». Se dio cuenta de que eso, que parecía tan simple, era algo que no había podido decir durante años. Se sirvió una copa de vino, se sentó junto a la ventana y dejó que la ciudad respirara con ella. Desde su piso alto se veían los taxis cruzando la avenida, la vida continuando, como siempre, y entendió que, al final, la superación no llega con un aplauso, sino con el silencio sereno de quien ya no tiene nada que demostrar. Agradeció en voz baja por todo, por el dolor, por la verdad y por la oportunidad de empezar de nuevo sin miedo. Semanas después, Margaret decidió donar parte de sus ahorros a un programa de becas para hijos de enfermeras solteras. No lo anunció ni lo publicó en redes, simplemente lo hizo, porque sabía lo que significaba criar a un hijo con más amor que recursos. Al dejar el sobre en el buzón del hospital, sintió una emoción tranquila, una que no necesitaba testigos. Caminó hacia su casa con paso firme, disfrutando del aire frío y del sonido de sus propios pasos sobre la acera. En su puerta, antes de entrar, miró al cielo gris de Nueva York y murmuró: «Ahora sí, todo valió la pena». Luego cerró la puerta, puso agua para el té y sonrió, sabiendo que, por fin, su historia no le dolía. Solo le pertenecía.